muy esperada, muy importante, con enorme calado ayer en Asobancaria, fue la de Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de la Junta Directiva del Grupo Aval. Nos da mucho gusto tener a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez aquí en nuestra mesa de trabajo. Gracias por acompañarnos. Juan, Darcy, Fernando y la mesa, muchísimas gracias por tenerme acá. Me siento muy honrado, un poco aquí vislumbrado con estar aquí sentado en la mesa. Un gusto tenerlo, doctor Somos la Sarmiento. única mesa de Colombia con piscina. Es más, ahora tiene que ponerse el pantaloneta mesa, y la mesa Caribe de la FM. Profesor Fernando Quijano, la intervención del doctor Luis Carlos Sarmiento ayer. Sabe, doctor Juan, que ayer tuve que moderar un panel de esos paneles estrellas, y es que estaba el ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, la doctora Costa, codirectora del Banco de la República, el doctor José Ignacio López, el presidente director de ANIF, y por supuesto el doctor Luis Carlos Sarmiento. Me llamó la atención una cosa, doctor Juan, que es la primera vez en muchos años de asistir a eventos de banqueros que la percepción que se queda en el ambiente es de altísima incertidumbre, a pesar de que los fundamentales van más o menos bien. El doctor Luis Carlos Sarmiento hizo énfasis en su presentación en lo bueno, lo malo y lo feo de la economía, y quisiera arrancar por eso. Brevemente, usted me dice qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo feo que estamos transitando en la economía por estos meses, doctor Sarmiento. Claro que sí, Fernando, con mucho gusto. Así fue cuando yo estaba subiendo a la tarima ayer. Me quedé mirando la investigación que había hecho para la intervención y dije, bueno, aquí yo lo que veo es precisamente eso. Yo dije, aquí hay cosas malas o muy mediocres, feas y buenas, y de eso se trató. Y si empecemos por el positivo, por lo bueno. Lo bueno, a mi modo de ver, es la resiliencia que ha mostrado el sistema financiero. El sistema financiero en Colombia ha pasado unos años muy complicados porque el incremento tan agudo que hubo de tasas, llegando a 13,25% la tasa del Banco de la República, pues tuvo un efecto inmediato en los bancos sobre su costo de fondeo. Mas no así los créditos que los bancos habían desembolsado a tasas fijas, con unos plazos fijos, razón por la cual se comprimió el margen de los bancos terriblemente, y como hubo algunos brotes de cartera en problemas, pues se dispararon las provisiones. Los costos operativos no se podían reducir y entonces algunos bancos empezaron a perder plata. Tan es así que a abril del año 2023 había 7 bancos con pérdidas acumuladas en ese momento por casi 400.000 millones de pesos, y al año siguiente, en el 2024, eran 10 los bancos que estaban con pérdidas netas que sumaban casi 700.000 millones de pesos. Lo bueno es que a este año, al 2025, hay solo 5 bancos con pérdidas y no suman sino 145.000 millones de pesos. Es la resiliencia del sistema financiero y es lo que yo rescato en este momento de la economía. Doctor Luis Carlos, un paréntesis sobre eso. Lejos cualquier sombra de crisis en el sistema financiero como la han vivido otros países o como la vivió Colombia en el pasado. Muy lejos de eso, todo lo contrario. Creo que lo que está mostrando el sistema financiero es que aquí no hay crisis y las cosas están empezando a mejorar en la medida que bajan un poco las tasas, y yo insisto, no lo suficiente, pero bajan un poco las tasas, entonces, y la cartera que antes estaba a unas tasas fijas contratadas, pues empieza a vencerse y entonces empieza a rotarse esa cartera y la nueva cartera se pone a tasas comerciales, baja un poco el costo de fondeo, se arregla un poco la calidad de la cartera, los bancos vuelven a rentabilidad. Pero, ¿qué tanto se están endeudando la gente? Es decir, ¿qué tantos créditos realmente se están entregando? Porque tengo entendido que eso ha bajado, que no hay mucha gente metiéndose en créditos. Muy buena pregunta, y lo que estamos viendo, y lo mostraba ayer uno de los presentadores, el profesor Ferrari,
mostraba que en términos reales la cartera no está creciendo y por el contrario se está contrayendo. Se pregunta uno entonces, ¿por qué? Si la economía está creciendo basada en consumo, ¿de dónde está saliendo la plata para que la gente consuma? Es justamente ¿De eso, dónde? es justamente eso, doctor Sarmiento, y es que las tasas de interés del emisor al sistema financiero están en 9.25 y la presión política es que sigan bajando y seguramente llegarán a terrenos del 8% muy pronto. La inflación entra en terrenos del 4%. Uno podría decir tasas del 8, inflación del 4, y uno diría ahí hay un diferencial del 4%. Son unas condiciones económicas para que la gente acceda al crédito, pero resulta que, ¿qué está fallando? ¿Qué está fallando? O que el sistema financiero es poco ambicioso para entregar créditos y seducir cuentavientes, o la gente está cargada de incertidumbre. Nadie quiere comprar un carro, nadie quiere comprar un apartamento, nadie quiere realmente asumir el riesgo que siempre conlleva tomar un crédito. Claro, la incertidumbre crea temor, la incertidumbre lleva a que la gente posponga decisiones de invertir, la incertidumbre lleva a que la gente no haga la expansión de la planta que había pensado hacer por los últimos años. El sistema financiero está realmente matándose por colocar créditos, se ve todos los días, la competencia sigue como siempre, pero es que el costo al que se fondea el sistema financiero, si uno piensa en que la tasa que pone el Banco de la República es la tasa más baja a la que se puede fondear a alguien porque es el gobierno, entonces todos nos fondeamos, y por fondeamos, ¿qué quiero decir? Captar depósitos del público, captar depósitos de las compañías y pagar una tasa por ellos. Entonces, en el sentido en que la tasa del Banco de la República está en 9.25, pues el sistema financiero empieza a fondearse de ahí para arriba. Entonces, los créditos que haga los tiene que hacer por encima de esa tasa. Yo ya estoy viendo créditos de largo plazo de hipotecarios a unas tasas tan parecidas a 9.25 que yo empiezo a preocuparme que si por alguna razón volvieran a subir las tasas del Banco de la República, va a volver a contraer los márgenes del sistema financiero al punto que empiecen otra vez a dar pérdidas. Pero digamos que no, y la tasa y la cartera hipotecaria es la cartera más sólida que existe en el país. Entonces por eso se puede prestar a esas tasas tan pequeñas. Pero no, el sistema financiero está desesperado por prestar, lo que pasa es que la gente no está tomando crédito. Volvamos al tema, es que usted dijo entonces el consumo, si no es por créditos, y eso quedó un poquito como en el aire. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde tiene plata la gente? Pues obviamente para mí es muy difícil decirlo, no sé, algo pronto de remesas, no sé si haya algo de economía subterránea, de fondos que vengan de otros procederes. O la gente todavía manejando mucho el efectivo, ¿no? En Colombia, la gente todavía manejando mucho y no pasando eso por el sistema bancario. Eso sí, es que uno no puede, por un lado, pretender que se acabe el uso del efectivo, aunque a todos nos gustaría, y por el otro lado, poner impuestos tan antitécnicos como el 4 por mil, y pongamos el decreto que se expidió, creo que es el 257, en el que adelanta los tributos de la gente, pues eso también influye a que efectivamente se use efectivo. Doctor Juan, sabe que el doctor Sarmiento ayer en una intervención que desató aplausos en los asistentes al Congreso de Banqueros, él dice, es que no se puede, más o menos lo voy a parafrasear, no se puede digamos, surgir en una situación donde el gobierno ataca al sector privado. ¿Cómo es esa posición, doctor Sarmiento? Y tiene que ver, complemento, doctor Sarmiento, con la importancia de comprender que el motor de desarrollo de un país no es el empleo que se genera en la burocracia estatal, sino la capacidad de tener un sector privado dinámico y pujante y que jale la economía. Lo que se ha demostrado una y otra vez, no en todos los países, es que el verdadero motor, la caja negra de la economía es la confianza. En el momento en que hay confianza, la gente está dispuesta inclusive a arriesgarse más que en otros periodos, tomando crédito, expandiendo, invirtiendo. Cuando uno tiene que darse cuenta que el empresariado no es suficiente para manejar, para potenciar una economía, se necesitan los dos lados, el gobierno y el empresariado, pero no
en partes opuestas como un par de pugilistas. Se necesita es para que trabajen en común. Y cuando uno de los lados mantiene, pues lo que dije yo ayer, un discurso un tanto agresivo, un tanto ofensivo a veces, pues es difícil que lleguen a la mitad del ring a darse la mano. Doctor Sarmiento, le quiero preguntar por otro campo de la vida colombiana al cual usted se refiere y con profundo conocimiento de causa, que es el campo energético y la preocupación que estamos teniendo legítimamente los colombianos por la caída de las reservas de gas, por lo que puede implicar una amenaza frente a nuestra soberanía energética y lo que se está viendo por delante en ese frente, el gas, la soberanía energética de los colombianos. Así es, Juan. Todos tenemos que estar felices con que se plantee una transición energética. Todos tenemos que estar felices con que ojalá en algún momento toda la generación en Colombia fuera, si ustedes quieren, eólica o cualquier tipo de generación limpia. Pero es una transición a lo que tenemos que llegar. Uno no puede simplemente decir que porque en 10 años quiero tener una generación absolutamente limpia, entonces voy a parar todo lo que estoy haciendo hoy en día. Es muy difícil hacer eso, y eso es un poquito lo que estamos haciendo. Y claro que nos preocupa que si se deja de explorar, si se deja de sacar gas de la tierra, si se deja de transportar ese gas, pues nos vamos a quedar sin gas. Y el gas es lo que alimenta las termoeléctricas cuando se bajan los embalses y entonces ya no hay generación hídrica. Y entonces, ¿eso en qué se transfiere? Pues se transfiere en mayores tarifas. ¿Por qué? Porque si se está acabando el gas, toca importarlo. Y cuando se importa, y en Colombia hay una modalidad de importación, no quiero ser muy técnico, pero en el resto de países los que importan gas pueden asegurar el precio futuro con derivados. En Colombia toca comprarlo en la modalidad spot, o sea, se paga el gas el día que se compra y entonces está uno al vaivén totalmente del mercado. Y eso hace que a veces se suban las tasas y aquellos que importan gas, pues lo tienen que importar. La bolsa lo tiene que importar a la tasa que exista y eso repercute en las tarifas. Doctor Sarmiento, le quiero preguntar por el Grupo Aval, el más importante conglomerado financiero del país, el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco Popular, el Banco Popular y toda la economía platino de la que hemos hablado en estos días en esa nueva línea, las villas, por supuesto, la corporación, por supuesto, las inversiones en otros sectores productivos como el gas. ¿Cómo va el Grupo Aval y qué sigue en la vida del Grupo Aval, doctor Sarmiento? El Aval va bien, gracias a Dios. Va bien, ¿en qué sentido? No porque esté potencializando su poder de producción, no tampoco porque los resultados sean tan buenos, porque en realidad si se compara con el patrimonio que está invertido en el grupo, pues la rentabilidad sobre ese patrimonio todavía es bajo, tan bajo que yo diría que no llegamos ni siquiera a cubrir el costo de capital. Para allá vamos. ¿En qué va bien? Va bien en que comparativamente con el año pasado, como hablaba yo del sector financiero, no somos nosotros la excepción, viene bastante mejor, viene mucho mejor, ha crecido mucho la utilidad con respecto a la del año pasado. ¿En qué estamos? Estamos en lo mismo, somos enormes creyentes en la digitalización de este país, somos creyentes en los sistemas de pagos inmediatos, somos creyentes en que toca seguir remangándose la camisa y buscando inversión. Doctor Sarmiento, ¿no arrancó muy tarde el Banco de la República con su sistema de pago? Depende cómo se compare. Si uno lo compara contra el Pix en Brasil, pues de pronto sí, pero lo que pasa es que el Banco de la República lo que está haciendo es una cosa que a mí es que lo que ellos están haciendo no se ha hecho en todos los países. Al final, ¿qué es lo que está haciendo el Banco de la República? De alguna manera está creando una caja de clearance donde todas las billeteras digitales tienen que pasarse a través de ese clearance. ¿Para qué? Para que la gente tenga sus platas de manera inmediata, independientemente de cuál billetera digital trance. Y todo sin costo. O sea, el banco se está prestando para que todas las billeteras digitales del país accedan a un solo sitio, los clientes accedan a un solo sitio para recibir su plata de manera inmediata. Entonces, que si lo hizo tarde, pues es que mucha gente no lo ha hecho.
economías más avanzadas no lo ha hecho. Estados Unidos no tiene un PIX, ni un breve. Entonces, en ese sentido está temprano, que si se compara, digamos, uno con Brasil, pues sí, lo hizo después. Pero yo creo que están haciendo una cosa buena. Doctor Sarmiento, otra línea muy importante de Aval es pensiones. Así es. ¿Cómo está viendo ese panorama? Las pensiones privadas en el país han sido muy buenas en el sentido que han generado ahorro y en el sentido que ese ahorro es el que ha potenciado los mercados de capitales del país. Y eso no es enorme para un país tener algún tipo de mercado de capitales. En este país es pequeñísimo, pero si no fuera por el fuego que les ha metido las platas de los ahorradores, de los ahorradores en pensiones, pues simplemente no habría un mercado de capitales. Entonces, ¿qué es lo regular? Que no han pensionado la suficiente gente, porque aquí toca pensionar por lo menos con un salario mínimo y la gente no llega a ahorrar lo suficiente para que en el resto de su vida después de pensionado le alcance con cualquier tipo de cálculo para pagarle un salario mínimo. A esa gente entonces se le devuelve la plata y eso tiene de bueno o de malo. La gente está feliz el primer día que recibió la plata que ahorró, y al tercer día se la gastó, tiene un yerno con mucha iniciativa y hasta ahí llegó la plata. Entonces, ¿qué viene ahora? Lo importante es lo que viene ahora con la reforma pensional. Preocupaciones, pues preocupaciones es que va a ir una enorme cantidad de plata que ahora tiene que manejar el Banco de la República. Ellos a veces los siento no tan contentos con eso, pero esa plata toca empezar a manejarla por otro lado. Por otro lado, la gente que gane más de 2.3 salarios mínimos entonces va a tener su pensión partida en dos. Una parte, lo que exceda 2.3 en una AFP, lo que no exceda 2.3 en Colpensiones. Y por el otro lado, y para terminar me da pena la respuesta tan larga, tiene uno que preocuparse con la capacidad y la habilidad que tenga Colpensiones en este momento para manejar ese inmenso flujo de pensiones que le va a llegar. Preocupación fundamentada, porque el desafío institucional con ese volumen de gente, con ese volumen que se les viene por delante, la capacidad tecnológica, la capacidad de sus plataformas, la capacidad operativa, doctor Sarmiento, el recurso humano que nos inquieta a todos los colombianos. Absolutamente, no somos la excepción en eso, no somos la excepción. Y lo de la laboral, ¿no? Como dijo, no sé si fue usted o fue su padre, pues sí, yo pago los costos de la laboral, pero ya en vez de tener 10 empleados me va a tocar tener 8. Sí, ese fue un cálculo que hice yo tal vez en Medellín, que me preguntaban, bueno, pero la laboral usted dice que la apoya. Yo dije, es que yo apoyo cualquier cosa que le represente mejores condiciones a un empleado. Sin embargo, toca siempre ponerse en el contexto de lo que está pasando en un país. Y si uno, y siempre le digo a la gente, es que milagrosamente porque uno incremente el costo de la nómina, no incrementa en igual manera sus ingresos. Pero lo que uno sí tiene es un accionista o muchos grupos de interés diciéndole, a mí no me cuente de cómo van sus costos y cómo van sus ingresos. A mí me cuenta cuánto es esa utilidad y cómo se compara esa utilidad con el patrimonio que yo metí. Yo necesito una rentabilidad. Entonces lo que yo decía es, pues bueno, si yo tenía 20 empleados que me costaban 100 pesos, y ahora resulta que esos 20 empleados me van a costar 120 pesos, pues entonces yo tengo que volver a 100 y para eso tengo que bajarme a 16 empleados. Doctor Sarmiento, ustedes se han expandido a otros países, pero Aval es colombianísimo, profundamente colombiano. Nunca se han ido, siempre han estado aquí. Y en Colombia hemos vivido tempestades, tormentas, dificultades, amenazas, terrorismo, todo el listado, y ustedes se han quedado aquí y han permanecido aquí. ¿Usted es optimista frente al futuro de Colombia? Sí, ese es un reconocimiento a mi padre, debo decirlo, porque francamente es él el que siempre insistió, aquí es que vamos a estar, y aquí hemos estado. Siempre ha estado, él nunca se mudó, él siempre estuvo aquí y ese es un reconocimiento que toca hacerle. Seguimos igualmente comprometidos con el país. El grupo sabe que respira Colombia y el grupo sabe que los países trascienden
los gobiernos. El grupo sabe eso, el grupo sabe que en el tiempo que lleva el grupo, que es probablemente, pues yo no sé, será desde la mitad de los años 50 hasta ahora, 70 años o algo así, los ciclos de la economía van y vienen. Entonces lo que toca es estar uno adaptándose todo el tiempo al ciclo en el que se está viviendo. Doctor Luis Carlos Sarmiento, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y además muchas gracias por esa refrendación, Fernando, Compromiso de de país. confianza con el país y de compromiso con Colombia. Aquí, en medio de las dificultades, y es también nuestra decisión, tenemos que seguir adelante y nos tenemos que quedar y tenemos que meterle el pecho a esta Colombia, doctor Sarmiento. Antes de que lo despida, una pregunta de quiz, doña Arce, para el doctor Sarmiento. ¿Cuántos empleados tiene el grupo? Uy. El grupo tiene, depende desde dónde lo mires. Si lo miras solamente el grupo en Colombia, estamos entre 70 y 80 mil, pero hay otros 25 mil empleados en los 6 países de Centroamérica. 100.000 empleados. Más de 100.000 empleados. Imagínese. Entonces, Imagínese el tema. Así es. si suben Formales, los costos ¿no? de la Empleados reforma, formales. bueno, Cada uno de ellos formales, y así con los es. costos de la reforma ya saben cuántos van a salir, ¿no? Hágale, El haga doctor la Juan, cuenta. él cree- Ese- el Pero doctor no, yo Sarmiento- ver al doctor Sarmiento me acuerda que tengo que pagar mi tarjeta. Bueno, aproveche que las tasas están bajitas. Aproveche que yo traje aquí un datáfono. El doctor Luis Carlos Sarmiento, datáfono a bordo. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros, doctor Sarmiento. No, a ustedes. Gracias por acompañarnos y en eso quiero insistir. Gracias por seguir adelante en Colombia. No, a ustedes muchísimas gracias. Me encanta verlos a todos. 8:15, la FM, periodismo para todos.